La miré y le dije, ¿qué le pasó a este bebé? Ella me miró y me dijo, ¿tú también vas a empezar conmigo? Bienvenida o de nuevo, soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es sobre una niña que acababa de regresar a la casa de su madre después de pasar unos meses lejos con su abuela. Y solo días después de regresar a casa, terminaría muerta. Esta es la historia de Macy Didi. Macy Grace Didi nació en Carolina del Norte el 14 de diciembre de 2012, hija de su padre, Kevin Didi, y su madre, Jeannie Didi. Le encantaba cantar en el auto, hacer burbujas y las pijamadas con su abuela, sobre todo cuando preparaban hotcakes juntas al día siguiente. Macy era una niña dulce, muy cariñosa y divertida. Su apodo era Mixie Trixie, y también le encantaba todo lo relacionado con la película Frozen. La madre de Macy, Jeannie Didi, se unió al ejército tras la preparatoria y fue soldado en la 525ª Brigada de Inteligencia Militar en Fort Bragg, Carolina del Norte. Había estado destinada allí desde 2013 y también participaba en competencias de fisicoculturismo en la zona. Antes de unirse al ejército, Jeannie creció en el área de Pottsville y tuvo una infancia muy inestable. Jeannie estaba casada con el padre de Macy, Kevin Didi, quien también estaba en el ejército y actualmente era sargento en la 108ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea. La familia vivía junta en los apartamentos Stone Ridge en Spring Lake, Carolina del Norte. En enero de 2015, el padre de Macy, Kevin, fue desplegado a los Emiratos Árabes Unidos por segunda vez. Y justo antes de que él se fuera, él y Jeannie habían decidido que iban a terminar su matrimonio. Aunque la pareja decidió separarse, Kevin seguía amando a su esposa y, por supuesto, a su hija Macy. Siempre se mantenía en contacto con ella por Skype mientras estaba en el extranjero. No pasó mucho tiempo después de que Jeannie y Kevin se separaron para que ella comenzara a salir con un nuevo hombre. Este nuevo novio de ella también estaba en el ejército y su nombre era Zachary Earl Kiefer. Zachary sirvió 12 años en el ejército como paramédico. Era dueño de Extreme Fitness Incorporated y entrenador personal de competidores para concursos de bikini y fisicoculturismo. La tarde del 2 de diciembre de 2015, Jeannie llamó a su novio Zachary y le pidió que fuera a su departamento. Le comentó que Macy tenía problemas para respirar, vomitaba y estaba semi-inconsciente. Como Zachary era paramédico, lo llamó primero para pedir ayuda. Cuando Zachary llegó, empezó a darle reanimación cardiopulmonar a Macy y le pidió a Jeannie que llamara al 911, ya que aún no lo había hecho. Una vez que los servicios de emergencia llegaron a la casa, trasladaron a Macy al centro médico Cape Fear Valley en Fayetteville. La niña tenía moretones, estaba inconsciente y los doctores descubrieron que tenía daño cerebral severo. Y su condición era tan grave que tendrían que trasladarla a los hospitales de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Kevin, el papá de Macy, aún en el extranjero, quedó devastado al oír la noticia. La Cruz Roja le permitiría volar a casa para ver a su hija una última vez. Luego decidió desconectarla del soporte vital el 4 de diciembre. La historia de Jeannie para los paramédicos y doctores fue que su hija tenía un virus estomacal justo el día anterior. Así que la llevó con su pediatra. Sin embargo, el pediatra la revisó y la mandó a casa sin ningún medicamento. Jeannie dijo que a la mañana siguiente su hija parecía un poco rara y muy cansada, inusualmente cansada. Pero Jeannie también pensó que tal vez solo estaba siendo paranoica, por eso fue que llamó a Zachary. Dijo que cuando Zachary llegó a su departamento, revisaron a Macy y parecía estar bien. Pero luego, entre 20 y 25 minutos después, escucharon un sonido que salía de su boca y que sonaba como si se estuviera ahogando. Jeannie también notó que había vómito en la almohada de Macy y cuando se acercó a su hija, se dio cuenta de que no estaba respirando. La madre dijo que intentó varias veces despejar las vías respiratorias de su hija sin éxito. Y su excusa para todos los moretones en el cuerpo de Macy fue que los paramédicos y los bomberos en realidad le habían causado esos moretones cuando intentaban salvarle la vida.
Pero en realidad, Macy sufrió daño cerebral severo, que luego se determinó fue causado por uno o varios golpes en la cabeza. También tenía moretones y rasguños en el cuerpo que parecían causados intencionalmente. Una autopsia reveló que la pequeña tenía varias lesiones internas, incluido un hígado lacerado. Parecía que la golpearon al menos 30 veces de 8 a 10 en la cabeza. Además, mechones de su cabello fueron arrancados y hallados en el desagüe de la bañera. Además, había una huella de mano en el cuello de Macy, como si la hubieran estrangulado. Su muerte fue declarada homicidio. No se sabe por qué, pero los resultados de la autopsia tardaron más de 3 meses en llegar. Eso significa que, mientras tanto, nadie había sido arrestado en relación con la muerte de Macy. Luego llegó el 23 de marzo de 2016. Ese día, los resultados de la autopsia habían llegado y la policía ahora tenía la confirmación de que la muerte de la pequeña Macy fue en efecto un homicidio. Luego emitieron órdenes de arresto para Jeannie Didi, de 23 años, y su novio Zachary Kiefer, de 32 años. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y negligencia por abuso infantil. Ambos fueron arrestados sin fianza en el centro de detención del condado de Cumberland. Como suele pasar, la pareja pronto empezó a volverse uno contra otro. La versión de los hechos de Zachary era que Jeannie lo había llamado a su departamento el 2 de diciembre, después de que ella notó que había algo mal con Macy. Dijo que a los 30 minutos de llegar notó que Macy vomitaba. Tenía la mandíbula apretada y sus extremidades se movían involuntariamente, lo que indicaba falta de oxígeno en su cerebro. Zachary contó que pidió a Jeannie llamar al 911 mientras él ayudaba a Macy. Pero Jeannie, por otro lado, ahora había cambiado su versión y decía que Zachary en realidad estaba cuidando a Macy. Esa mañana porque tenía una cita en el centro de bienestar de Fort Bragg. Y fue solo después de que regresó a casa, aproximadamente una hora después, que notó que su hija estaba en apuros, según afirmó. Pero esta fue la primera vez que Jeannie mencionó algo sobre que Zachary estuviera solo en casa con su hija. Jeannie se estaba haciendo pasar por la víctima, pero sus familiares decían que ni siquiera la vieron llorar cuando su hija estaba en el hospital luchando por su vida o cuando murió. Sin embargo, sí vieron a Jeannie sonreír con frecuencia, mucho más de lo que sería apropiado para ese tipo de situación. Poco después de la muerte de Macy y antes de su arresto, Zachary creó una cuenta en GoFundMe. En ella, él contó que Jeannie era madre soltera y luchaba para pagar el funeral de su hija. La página también decía que Macy murió tras vomitar dormida, asfixiarse y que su cerebro se inflamó, lo que hizo que su cuerpo dejara de funcionar. Después de ver GoFundMe, la prima de Jeannie la contactó y le dijo que ella y Kevin tenían un seguro que ayudaría a pagar el funeral de Macy. El seguro de vida para miembros del servicio familiar brinda cobertura a dependientes y cónyuges de miembros del servicio, cubriendo a los hijos hasta por $10,000. Kevin también ya le había dicho a su futura ex esposa que él cubriría todos los gastos del funeral de su hija, pero ella aún así negó que hubiera dinero disponible. La página de GoFundMe se eliminó después. Un familiar de Jeannie viajó desde Georgia para el funeral de Macy y se hospedó con ella la noche anterior. Ella dijo que mientras estuvo ahí, Jeannie actuaba bastante extraña. Ambas fueron a varias tiendas a buscar cosas para el funeral de Macy y la iglesia. Y mientras estaban en ambos lugares, Jeannie había invitado a completos desconocidos al funeral de su hija. Más tarde ese día, mientras Jeannie hacía un CD con fotos para el servicio de Macy, no derramó ninguna lágrima. También intentó poner solo fotos de ella y Macy, y ninguna de Macy con su padre u otros familiares que la amaban. Eso fue hasta que la pariente que vivía con ella comentó algo. Ahora, al ver las redes sociales de Jeannie, puedes notar que tenía muy poca paciencia con su hija Macy. En una publicación aparece una foto de Macy llorando con un pie de foto. Cuando tu hija llena la casa de pasta de dientes mientras te bañas y luego te responde insolente diciéndote que no. Lo siento, cariño, mamá no tiene tiempo para eso y claro que no lo va a consentir. Y luego los comentarios de abajo se ponen aún peor. Jeannie dice que va a saber lo que es tener el trasero adolorido. Para el final del día, estoy a punto de sacar la cuchara de madera. Otro comentó que si más padres dieran ese amor duro, los niños serían menos irrespetuosos. Jeannie aceptó y comentó, la mía se fue 2 semanas con la abuela y parece que perdió todos sus modales.
Macy en realidad acababa de regresar a casa con su madre, Ginny, 9 días antes de que la llevaran de urgencia al hospital. Antes había estado con su abuela unos 2 meses. Otra cosa sospechosa fue que solo semanas después de que Macy falleciera, Ginny estaba tratando de vender sus cosas en Facebook Marketplace. Ella intentaba vender su ropa de cama congelada, juguetes, decoración y más. ¿Por qué alguien querría deshacerse de las cosas de su hija? No entiendo cómo puedes deshacerte de las cosas de tu hija que acaba de morir, a menos que tú seas quien la mató y no tengas remordimiento. Así que, aunque Ginny había hecho todas estas cosas que la hacían parecer bastante sospechosa, también intentó hacer algo que la hiciera parecer menos culpable. El 4 de enero, justo un mes después de la muerte de Macy, Ginny contactó a un fotógrafo que se llamaba Sonny Joe. Él se especializa en editar fotos para que los seres queridos perdidos aparezcan en ellas como figuras fantasmales. Después de escuchar lo que le había pasado a Macy, o la versión de Ginny sobre lo que le había pasado a Macy, Joe le ofreció a la madre en duelo su paquete de una vez más sin costo alguno. Aunque Ginny sí se ofreció a pagar los $500 que él normalmente cobraba, él se negó a aceptarlo. Después de todo, era una madre con el corazón roto, o eso parecía. En una foto, incluso se ve a Ginny leyéndole a Macy su libro favorito, El árbol generoso. Y en otra, Macy pone su pequeña mano sobre el hombro de su madre que la traicionó. Ginny en realidad le dijo al fotógrafo que su hija murió ahogada con un plátano. Ella dijo que Macy había estado enferma cuando le dio este plátano, así que lo vomitó. Ella afirmó que eso hizo que Macy se ahogara, luego perdiera oxígeno en el cerebro, lo que a su vez hizo que tuvieran que ponerla en soporte vital. Cuando Joe, el fotógrafo, supo de los cargos contra Ginny, se disgustó por haber participado y fue acosado durante meses en las redes sociales. Luego, en noviembre de 2019, de repente, todos los cargos contra el novio de Ginny, Zachary Kiefer, fueron retirados. Esto se debió a que se determinó, gracias a la evidencia médica, que las lesiones fatales de Macy ocurrieron 12 horas antes de que la llevaran de urgencia al hospital. Y eso habría sido horas antes de que la evidencia indicara que su novio, Zachary, hubiera estado en el departamento. Sin embargo, en solo 72 horas después de haber dado esta opinión, el radiólogo que llegó a esa conclusión retiró su opinión. Después de hablar con varios otros doctores, el radiólogo ahora creía que su opinión había sido un error. Pero esto solo sucedió después de que Zacarías ya había sido liberado de todos sus cargos. Esos son los cargos de Macy, ya que Zacarías tenía otros pendientes. Zacarías tenía cargos pendientes en el condado de Harnett por la acusación de que había agredido a su futura ex esposa poco después de la muerte de Macy. Sin embargo, él negó haberle puesto una mano encima, y a principios de 2020, Ginny iría a juicio. La versión de los fiscales era que en la mañana del 2 de diciembre, Ginny había golpeado fatalmente a su hija Macy. Ellos creían que esto sucedió antes de que Ginny fuera al centro de bienestar ese día, y piensan que o dejó a su hija sola en casa o se la llevó y la dejó en el auto mientras asistía a su cita. Después de que madre e hija regresaron a su departamento, creen que Zachary llegó y poco después llamaron al 911. Se creía que Ginny se había enfurecido con su hija de casi 3 años porque todavía tenía pañales sucios con frecuencia, más aún porque Macy estuvo enferma recientemente con un virus estomacal. Es probable que Ginny golpeara a su hija durante varios días antes de su muerte. Y ten en cuenta que Macy acababa de regresar a casa desde la casa de su abuela, 9 días antes de que llamaran al 911. 9 días, eso es todo. Y en esta foto tomada por Ginny días antes de que su hija muriera, puedes ver que Macy ya tiene moretones en varias partes de su cuerpo. El abogado de Ginny intentaba convencer al jurado de que ella no mató a su hija, sino que el verdadero culpable era Zachary. Ellos citaron el hecho de que las lesiones que la esposa de Zachary sufrió cuando él la atacó después de la muerte de Macy eran similares a las lesiones que se encontraron en Macy. La defensa señaló que los registros de celulares indicaban la ubicación aproximada de los teléfonos de Ginny y Zachary, y esto indicaba que Zachary había ido al área del departamento de Ginny en la mañana antes de que se hiciera la llamada al 911. Los registros mostraron que Ginny salió de su departamento el 2 de diciembre rumbo al centro de bienestar de Fort Bragg.
y luego regresó a casa aproximadamente una hora después de eso. Sin embargo, los familiares de Macy y Jeannie creían que Jeannie era culpable y estaban furiosos de que siquiera se presentara alguna evidencia en contra de Zachary. Aunque, por supuesto, también se presentó evidencia en contra de Jeannie. Esta evidencia incluía mensajes de texto que se habían encontrado en el teléfono de Jeannie y que fueron enviados a Zachary. En mensajes de texto enviados el 30 de noviembre, Jeannie se queja de que su hija Macy ha estado enferma por algunos días y también habla sobre golpear a su pequeña. En otros mensajes de texto, Jeannie se queja de los pañales sucios de su hija y de cómo le provocan náuseas y dolores de cabeza. La monstruo luego presumió de cómo la pequeña Macy se escondía en el closet por miedo a ella. También le contó a Zachary en estos mensajes que había agarrado a Macy del cabello y la había arrojado a una tina de baño con agua fría. Los mensajes también revelaron que Jeannie admitió haber drogado a Macy con melatonina. Y el 1 de diciembre habla sobre cómo hizo que su pequeña se quedara de pie en la esquina tanto tiempo que se desmayó por el cansancio. Jeannie luego la movió del piso, donde se cayó al sofá. Pero Macy no volvió a despertar después de eso. El tribunal escuchó que un día antes de que Macy fuera llevada al hospital, el 1 de diciembre, Jeannie la llevó con su pediatra. Este doctor declaró en el juicio de Jeannie que no vio lesiones visibles en Macy entonces. Dijo que, excepto por sus problemas gastrointestinales, parecía estar bien. Testificó que ella era habladora y tenía buena energía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El jurado también escuchó cómo, tanto en la llamada al 911 como en la entrevista posterior con los detectives, Jeannie se mantuvo muy tranquila todo el tiempo. Dos enfermeras también dijeron que Jeannie no mostró emoción cuando su hija fue llevada al hospital. Una enfermera dijo, a falta de mejores palabras, ella estaba feliz, y la tía de Jeannie diría lo mismo. Al final del juicio, había 10 miembros del jurado que estaban convencidos de que Jeannie era culpable de asesinar a su hija Macy. Sin embargo, había otros 2 miembros del jurado que creían que no había suficiente evidencia para condenarla. 2 miembros del jurado dudaron si Jeannie era lo bastante fuerte para causar esas lesiones a Macy. También tenían dudas sobre la línea de tiempo en la que Macy había sido herida de muerte, debido a que los médicos tampoco estaban seguros de esa línea de tiempo. Así que el juicio de Jeannie terminó con un jurado indeciso. Ella fue enviada de regreso a la cárcel. Eso fue hasta noviembre de 2020. Jeannie recibió algún tipo de acuerdo de culpabilidad de parte de un juez y sería liberada de la cárcel del condado de Cumberland con una fianza no asegurada de $50,000. Actualmente, el caso de Macy está detenido en la Corte de Apelaciones. Supongo que estás enojado y esto se siente como un golpe en el estómago. Sí lo es, y estamos indignadas. Decir que estamos devastadas ni siquiera es una palabra lo suficientemente grande. Michelle Smith es la tía abuela de Macy. Tina Goodwin es la abuela de la niña. Lucharemos hasta nuestro último aliento hasta que esta bebé obtenga la justicia que merece. Jeannie Didi era una soldado en Fort Bragg. También fue fisicoculturista competitiva. Cuando llevó a su hija al hospital, afirmó que la niña se había atragantado con un plátano, pero de inmediato surgieron sospechas porque la niña estaba cubierta de moretones. La miré y le dije, ¿qué le pasó a esta bebé? Ella me miró y preguntó, ¿tú también vas a empezar? Escucha este video que Didi publicó en su página de Facebook. ¿Qué haces en mi mesita de noche, Macy Grace? Supongo que quieres castigo. Gracias. Después de 2 días en el hospital, Macy fue desconectada del soporte vital. Un mes después, Jeannie contrató a Sonny Joe para tomar esas inquietantes fotos. Ella usó mi trabajo para hacer que la gente piense que es inocente. Ella pensó que eso la hacía parecer una madre afligida, que era una buena madre, que Macy era toda su vida. Y mientras Jeannie ha estado en libertad bajo fianza, ha dado a luz a otra hija, de hecho, otra niña.
Aunque al principio los servicios de protección infantil estuvieron involucrados, después cerraron el caso o se retiraron mucho. La familia informó que el funeral de Macy fue el 19 de diciembre de 2015 en la capilla conmemorativa John Fitzgerald Kennedy de Fort Bragg y fue enterrada días después en el cementerio estatal de veteranos de Sand Hills en Fort Bragg. La familia de Macy todavía está buscando justicia en su caso. Y están seguras de que Jeannie estaba abusando de su pequeña y que fue ella quien al final la mató. Bueno, gracias por escuchar la historia de Macy hoy. Para mí, parece que podría haber evidencia que indique tanto a Jeannie como a Zachary en el asesinato de Macy. Si ese doctor no hubiera cometido el error sobre cuándo ocurrieron las lesiones de Macy, Zachary habría seguido en la cárcel y habría ido a juicio. Hasta ahora, nadie ha sido castigado y Jeannie sigue allá afuera viviendo su mejor vida. Desafortunadamente, espero que eso cambie muy pronto y que la otra familia de Macy obtenga el cierre que merece al final. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, unas 2 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon. Visita patreon.com/wickedworld o usa la app de Patreon. Accede a videos exclusivos mensualmente y más beneficios. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia de caso para que cubra? Si es así, escríbeme a awickedworldtruecrime@gmail.com.